Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Consideraciones económicas. El príncipe Casa se había sorprendido de ver siquiera fortificaciones a lo largo de los acantilados que daban al mar, pero se tranquilizaba con el conocimiento de que sus enemigos, al menos, habían cometido algunos errores bastante graves. Uno de esos errores había sido colocar la prisión de los traidores justo al borde de un muro tan aislado, presumiblemente para mantener a sus espías fuera del camino incluso si lograban escapar, y al mismo tiempo, usarlos como un escudo élfico contra ataques navales. Aquello había sido una subestimación severa. Los lazos del destino de sus espías habían brillado como un faro, indicando la ubicación exacta de la prisión. Así que simplemente había bombardeado el muro con sus cañones, y luego había sacado a los sobrevivientes del océano después del hecho, como el que ahora se arrodillaba ante él, temblando. El lazo del destino en la garganta del espía, símbolo del juramento de lealtad que habían hecho al príncipe Casa hace 20 años, era invisible para todos los demás, pero ardía claro y fuerte en la visión de Casa. Si se hubiera apagado por la duda o la deslealtad durante la larga campaña, no habría permitido que el espía estuviera en la habitación con él sin guardias. Pero tal como estaban las cosas, los retiró de sus puestos y mandó a traer comida, mantas y atención médica. ¿Tu nombre, espía? Aldeiru Ed Kinsey, de la princesa Yesaya. Perdón, del príncipe Casa. No quise... No me ofende que habites con tanta naturalidad el papel que se te ha dado. Me interesan menos las formalidades que saber qué exactamente ha estado pasando aquí. Coloqué a cada uno de ustedes hace 20 años con un propósito muy específico. ¿Recuerdas cuál era ese propósito, Aldeiru? Fomentar los problemas entre los otros dos contendientes por la isla, para que quedaran debilitados y sorprendidos cuando usted abriera las fronteras para tomar la isla, mi príncipe. ¿Y este océano? Debería estar vacío de defensas, ya que no conocen su método para matar sirenas, y nadie estaría lo bastante loco como para montar un asalto naval en aguas infestadas de sirenas, cuando existe una frontera montañosa perfectamente buena por donde atacar, mi príncipe. Entonces, ¿te importaría explicarme por qué mi flota ha llegado esperando encontrar a una princesa Yesaya y a un príncipe Aniska muy debilitados, con una costa amplia y sin vigilancia? Y lo que hemos encontrado en su lugar es una costa completamente observada y parcialmente fortificada, sin ningún puesto donde desembarcar nuestros barcos fuera del alcance del fuego enemigo. Por el brillo de tu marca no creo que te hayas quebrado bajo interrogatorio. Así que, ¿quién exactamente les dio el aviso? ¿Y siguen vivos? Para que pueda matarlos yo mismo. Bien, no estaremos listos para montar nuestro asalto por varias horas. Quizás deberías empezar a explicarte. Un marinero entró apresurado con un plato de sopa caliente y una manta, ambos entregados a Aldeiru, que inclinó la cabeza agradecido. Sin atreverse siquiera a mirar a Casa, el marinero se marchó tan rápido como pudo. Bueno, mi príncipe, todo se reduce a los humanos. ¿Humanos? Recuerdo vagamente a la especie cuando recorrí la isla con un poco más de libertad, sembrando yo mismo las semillas de mi conquista, antes de tener una excusa adecuada para cerrar mis fronteras y dejar que mis agentes continuaran la guerra en mi lugar. Son gente blanda y baja. Se parecen un poco a nosotros, ¿cierto? Pero de vidas muy cortas. Así es, mi príncipe. Solo tenían un pequeño parche de tierras de cultivo. Muy pocos recursos militares o aptitudes. ¿Me estás diciendo que de alguna manera tomaron la mitad sur de la isla en apenas 20 años y la fortificaron contra ataques navales, a pesar de que jamás deberían esperar una marina en estas aguas? Bueno, no exactamente. Entonces explica. Ese pequeño parche de tierras de cultivo al que se refiere es un territorio largo y estrecho que se extiende entre los dominios de la princesa Yesaya y el príncipe Aniska. Ocupa 2/3 de su frontera compartida, obligándolos a desplazarse al norte, cerca de las montañas que limitan con nuestra propia tierra, para pelear entre sí sin atravesarlo.
Conozco la disposición de mi propia isla. Habrían sido aniquilados en los combates entre los reinos élficos. Sí, los humanos pensaron lo mismo. Así que cuando las tropas de Yesaya se movieron contra ellos, de inmediato solicitaron la ayuda de Aniska. Prometieron alianza y donaciones de alimentos que abastecerían a las tropas de Aniska mientras atravesaban tierras humanas, con la condición de que los campos y las ciudades no fueran dañados. Intentaron protegerse convirtiendo sus propias tierras en un muro defendido para Aniska. Él habría sido demasiado suspicaz para aceptar un trato así. Así es, mi príncipe, lo fue. Exigió a su princesa heredera como rehén, y ellos la entregaron de inmediato. ¿A su propia heredera? Podría haberla masacrado. Al parecer ella se ofreció voluntariamente, y además tenían un hijo, un segundo en la línea en caso de que este tipo de accidentes pasaran. El tratado iba a durar 5 años, así que durante 5 años la frontera de Aniska se adelantó de facto y quedó muy bien abastecida, forzando a la mayor parte de los combates hacia la parte norte. Ya veo, al simple precio de tener una espía humana en la corte de Aniska. Un movimiento inteligente de su parte, supongo. ¿Cómo derribó la princesa humana el reino de Aniska? Señor, ella reformó el sistema tributario. ¿Repite eso? Reformó el sistema tributario. Los humanos, mi príncipe, bueno, ellos tienen un impulso innato a realizar un trabajo duro, casi de manera constante, haya o no haya gloria de poder de por medio. La ausencia de ello tiene un efecto muy negativo en su estado de ánimo. Lo llaman aburrimiento. Y si se les priva de ello, inventan nuevas formas de trabajo, tipos especiales de entrenamientos llamados deporte, pasatiempos, competencias, o asumen alguna tarea que necesita hacerse para la cual nadie ha encontrado tiempo todavía. La princesa fue apartada de los secretos de Aniska, por supuesto, pero en cuestión de días ella insistía en que sus captores le dieran algo que hacer. Quería optimizar las líneas de suministro a través del territorio humano para minimizar el impacto en las tierras humanas y los costos de reabastecimiento. Dado que los humanos los estaban proporcionando y eso era de beneficio mutuo, le permitieron ayudar. Al parecer notó mucha complejidad innecesaria en el laberinto del sistema fiscal de Aniska. Hizo que algunos de los eruditos la educaran en los sistemas matemáticos involucrados y los reformó. Le ahorró dinero al reino de Aniska y bastante trabajo en la recaudación. Por supuesto, no se le permitió contactar directamente a su gente, pero con el tiempo logró convencer a algunos eruditos de enviar suficiente información a su familia para que su propio sistema pudiera ajustarse y alinearse con el de Aniska, asegurando un comercio sencillo. Al parecer, las tropas que atravesaban tierras humanas habían adquirido gustos por ciertos alimentos, artes y modas humanas. ¿Y cómo exactamente contribuye todo esto a la costa bien protegida que veo enfrente de mí? Como dije, mi príncipe, es complicado. El sistema tributario fue solo el comienzo. La princesa realmente empezó a ganarse el respeto de la corte de Aniska y encabezó un proyecto para unificar y afianzar el sistema legal, y además impulsó establecer un sistema educativo unificado. Esto aún estaba en curso cuando el tratado de 5 años terminó y llegó el momento de liberarla. Ella se negó a irse. Afirmó que había demasiado trabajo por hacer todavía. ¿La rehén se negó a ser liberada? El príncipe miró una vez más la marca del destino en la garganta de su espía. Seguía brillando con fuerza. El espía no podría estar mintiendo. O esto era cierto, o alguien lo había engañado magistralmente. Mi señor, el rey humano murió ese año, y la princesa abdicó formalmente a su trono en favor de su hermano, y permaneció en la corte de Aniska. Era muy respetada y ya no era prisionera ni siquiera de nombre. Así que ella y el nuevo rey humano podían comunicarse con bastante libertad y fortalecer los lazos entre las naciones, incluso sin un tratado formal. Pero sin ese tratado, los humanos ya no estaban atados a la guerra contra la princesa Yesaya. Usando el cambio de liderazgo como razón para su cambio de postura, el rey humano hizo acercamientos de paz y estableció un comercio con Yesaya. ¿Y a quién enviaron como rehén para que Yesaya siquiera pensara en confiar en él? Señor, a nadie. Los humanos habían planeado esto. El cambio de liderazgo pudo haber sido conveniente,
Pero el plan era más antiguo. Al establecer caminos y líneas de suministro para las tropas de Aniska, los humanos habían sustituido algunos de sus propios cultivos para plantar bayas yeskin, que los humanos en realidad no comen. Para las tropas. Pero los árboles de yeskin tardan años en producir cualquier fruto, y la calidad del fruto aumenta con la edad. Habrían sido inútiles para la corta duración del tratado. ¿Una maniobra para tranquilizar a Aniska, haciéndole creer que pretendían extender el tratado? Entre tal trabajo y la cooperación de su rehén, estaría completamente desprevenido ante la traición. ¿Cuánta de su propia tierra agrícola dedicaron a tal engaño? Todo mundo sabe que la tierra, una vez sembrada con yeskin, es muy difícil de convertir a otro cultivo. Una deducción magistral, mi príncipe, pero en realidad no hubo traición. No dudo que Aniska creyera que los cultivos eran para abastecer a sus futuras tropas, y por eso no cuestionó el cambio. Pero de hecho, las líneas de suministro fueron construidas de tal manera que las tropas de Aniska tenían un acceso más fácil a los cultivos de yeskin de Yesaya que a cualquier otra tierra agrícola. No tengo duda de que las fuerzas de Aniska pensaron que era una suerte excelente, ya que pudieron destruir una porción bastante grande de la producción de yeskin de Yesaya en lugar de causar un daño agrícola más general y más fácil de recuperar. El resultado final fue que las bayas de yeskin se volvieron una mercancía rara en las tierras de Yesaya cuando terminó el tratado de Aniska con los humanos. Justo cuando las plantas humanas de yeskin empezaban a madurar. Así que el rey estableció comercio con Yesaya, que culpó a Aniska por la destrucción de los cultivos. Los humanos vendieron casi toda su producción a Yesaya, ya que las bayas jóvenes y amargas eran de poco interés para la gente de Aniska, que aún tenía sus propios cultivos más viejos, y actuaron también como vía para mover bayas más antiguas a las tierras de Yesaya, comprándolas a Aniska. Fingieron temer a sus ejércitos y simularon ser engañados para firmar tratados extremadamente ventajosos para el reino de Yesaya, terminando por vender tales bayas muy por debajo del costo, compensando las diferencias con ingresos comerciales y ahorros fiscales de su sistema ya establecido con Aniska. Entonces, tanto Aniska como Yesaya creen tener a los humanos contra las cuerdas, y los humanos están fortaleciendo silenciosamente a ambos bandos, aunque siguen siendo vulnerables en el medio. Mi príncipe, en realidad no los están fortaleciendo. El tratado del Yeskin fue tan favorable para Yesaya que colapsó su economía local y expulsó a los agricultores del negocio antes de que su gobierno pudiera reaccionar a la caída de los precios. La humana de Aniska estaba, lo que estoy seguro de que fue una coincidencia, visitando a su familia en ese momento, y su hermano la envió como enviada a Yesaya ostensiblemente para intentar negociar una salida de su asfixiante trato del Yeskin. Lo que hizo en su lugar fue ayudar a los eruditos de Yesaya a ordenar su economía y sistemas comerciales para que no hubiera efectos secundarios severos que mataran de hambre a su población, aunque las soluciones tardaron lo suficiente como para que casi todos los campos de yeskin de Yesaya murieran mientras tanto, dejando a su pueblo dependiente del comercio con los humanos hasta que sus nuevos cultivos maduraran, ya que por supuesto no iban a comerciar con Aniska. Mientras ese comercio se llevaba a cabo, también se intercambiaban arte y comida humana, y los comerciantes establecieron redes entre los reinos de Yesaya, los humanos y Aniska, que eran en gran medida independientes de sus afiliaciones regentes. En este punto ya no tenía sentido para ninguno de los ejércitos abrirse paso a través de las tierras humanas. Ambos estaban financiando un esfuerzo bélico y querían que el resto de su economía se mantuviera lo más estable posible, así que los combates se restringieron en gran medida al tercio norte de la frontera entre ellos, la parte que realmente compartían. Es una historia encantadora para los humanos, pero aún así no explica cómo lograron conquistar la costa y construir todas estas torres de vigilancia y fortificaciones en los 10 años o menos que tenían en la línea temporal de este cuentecillo. Los humanos no conquistaron la costa, mi príncipe. Esto sigue siendo territorio élfico. Entonces, ¿qué tiene que ver toda esta historia con esto? Bueno, las cosas realmente no empezaron a moverse hasta que los humanos expandieron su propio territorio hasta llegar a las montañas, separando por completo a las dos naciones. Supongo que los humanos no pusieron en riesgo su posición con un asalto militar. ¿A quién extorsionaron tan duramente con sus acuerdos comerciales para tomar tierras tan valiosas?
Señor, creo que Yesaya y Aniska idearon el trato. ¿Qué? Repite eso. Mi príncipe, Yesaya y Aniska redactaron acuerdos para ceder la tierra. No estaban del todo listos para firmar acuerdos de paz entre ellos. Cada vez que parecía que la guerra iba a calmarse, nosotros, sus leales súbditos, encontrábamos maneras de reavivarla. Pero descuidamos prestar atención adecuada al comercio. Me avergüenza, mi príncipe, decir que no lo notamos hasta que fue demasiado tarde. Los dos regentes élficos no confiaban el uno en el otro, pero confiaban en la solidez de sus conexiones con los humanos. Cada uno de ellos aceptó ceder tierras en su frontera a los humanos, y de manera independiente se redactaron acuerdos comerciales con ellos a cambio. Mi príncipe, intentamos disolver las treguas y tratados con operaciones de falsa bandera y desinformación, pero eran demasiado estables para nosotros. ¿Y ambos quedaron libres de guerra y pudieron construir su fuerza durante estos años restantes? ¿Es eso lo que intentas decirme? En cierto modo, mi príncipe, pero seguíamos avivando su odio, intentando quebrar a una de las naciones para que atacara a la otra a través de las tierras humanas y que destruyera la estabilidad del sistema. Para rodear las tierras humanas tendría que marchar a través de su frontera montañosa cerrada, lo cual habría sido una locura o... Aldeiru miró de reojo hacia donde solo un par de capas de madera los separaban del océano. El océano que, hasta que Kaz había tratado secretamente con ellas, había sido un caldo infranqueable de sirenas feroces. Y así fue como notaron que las sirenas estaban desapareciendo. El príncipe Kaz se puso de pie, llevando su mano a su espada. ¡Imposible! ¡Mientes! ¡Mi príncipe, jamás lo haría! Probamos nuestras armas en nuestras aguas, al norte de la isla. Ni una sola sirena fue tocada aquí abajo, hasta que empezamos a mover esta flota hace 3 semanas. Las sirenas hablan, al parecer, mi príncipe, y los humanos, bueno, como usted predijo. Los enanos al norte del territorio de Yesaya se negaron a vender sus metales a cualquiera de las dos facciones élficas por temor a ser asesinados con su propio producto. Y ella los habría masacrado por el acceso. Lo habría hecho, pero desde el inicio del conflicto, el hecho de que Aniska pudiera mover sus tropas a través de las tierras humanas la había obligado a concentrar sus fuerzas en su flanco occidental para defenderse de él. Una vez que las posiciones de todos se estabilizaron relativamente, los humanos se movieron con rapidez para establecer acuerdos comerciales con los enanos que prohibieran la venta del metal enano a cualquiera de las dos facciones durante una década. No querían que un bando obtuviera armas lo suficientemente superiores como para verse tentados a destruir a los humanos, acuerdos o no, en su camino hacia sus enemigos. Habrían tenido que viajar a través del territorio de Yesaya para hacer esos tratos con los enanos. ¿Cómo es que ella no notó tal movimiento? Mi príncipe sí lo notó. Envió una escolta para protegerlos y asegurarse de que llegaran a salvo. El rey humano redactó los acuerdos en conjunto con su hermana, la humana de la corte de Aniska, ¿recuerda? Que tenía cierta reputación tras las mejoras que había hecho en ambos reinos, y pudo convencer a ambas partes de que este acuerdo era un buen factor de estabilidad, como la expansión del territorio humano. Es posible que nuestros esfuerzos por incrementar la agresión entre los dos reinos élficos hayan sido utilizados para respaldar precisamente esos argumentos. Las sirenas estaban hostigando a las flotas enviadas unas contra otros, y las torres costeras y los guardias que usted notó hicieron el resto. Pero existía el temor de que añadir metal enano a un bando inclinaría la balanza, y nadie quería que fuera a favor del otro. Pero Yesaya era la única con frontera con los enanos. Mi príncipe, ciertos productos enanos habían empezado a aparecer en el territorio de Aniska, lo que indicaba algún tipo de ruta de contrabando. Y la sincronización de la aparición de esos productos fue perfecta para que los humanos impulsaran esta propuesta sobre el metal, o eso supongo. Exactamente, mi príncipe. Entonces, tu punto es que un diminuto asentamiento humano, sin un verdadero ejército, logró forzar toda la guerra que habíamos dedicado tanto esfuerzo a avivar entre Aniska y Yesaya hacia el océano, como un conflicto exclusivamente naval. De modo que no solo no debilitó a ninguno de los dos reinos como tanto esperábamos,
sino que además, por pura coincidencia, los empujó a proteger precisamente la posición desde la cual íbamos a lanzar nuestro supuesto ataque sorpresa? Eso es, en parte, sí, señor. Bueno, al menos nuestros enemigos no empuñan metales enanos. Hay más, mi príncipe. Las sirenas. ¿Qué puede aportar a nuestra situación actual un mar de sirenas muertas? Bueno, los enanos querían ciertos materiales por su parte del acuerdo comercial que los humanos no podían producir por sí mismos, pero sabían que se producían en otras colonias humanas, así que fueron a parlamentar con las sirenas, con la esperanza de establecer seguridad para sus naves comerciales. Las sirenas no parlamentan, solo matan. Al parecer, eso solo ocurre porque rara vez necesitan algo, mi príncipe. En este caso en particular, los humanos tenían algo para comerciar que ellas necesitaban desesperadamente. Estaban perdiendo miembros de sus clanes a causa de un fuego mágico que ardía a través del agua salada al norte de la isla. Alrededor de nuestras tierras, mi príncipe. ¿Qué? ¿Las sirenas avisaron a los otros reinos? Después de toda esta planificación cuidadosa, ¿todo se redujo a sirenas? Si no estuvieran ya muertas, las mataría otra vez. Sobre eso, mi príncipe. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Bueno, como dije, las sirenas sí necesitaban algo de los humanos, y de Aniska y de Yesaya. Dilo de una vez. Querían acceso a los ríos de agua dulce. No. El fuego mágico oceánico no arde en agua dulce. Parece que llegaron a la misma conclusión. Las compuertas de guardia de los ríos se abrieron temporalmente y bueno... El príncipe Casa no esperó escuchar más. Ya estaba avanzando furioso hacia la cubierta. Cualquier fuego mágico oceánico que aún tengamos, prepárenlo. No me importa cuán poco sea. Alisten todo lo que encuentren. Prepárense para defender los barcos. Señales al resto de la flota. Pero sabía que no habría suficiente. Y ya el canto de las sirenas comenzaba. Giró para mirar al espía que lo había seguido hasta la cubierta. Le rodeó el cuello con una mano y lo estampó contra la barandilla del barco. ¡Traidor! ¡Aquí estás! Después de hacerme perder el tiempo con historias interminables, sabiendo perfectamente que estaríamos bajo ataque en cualquier momento. Pero la marca del destino del hombre seguía brillando con fuerza, declarando su devoción al reino de Casa. ¿Qué clase de hechicería has puesto sobre tu marca para que mientas? ¿Es algún otro truco nuevo inventado por los humanos? Los humanos no pueden hacer magia. Mi marca no miente, mi señor. Soy tan leal como el día en que hice mi juramento. Soy completamente leal hasta los huesos. Y hago lo que hago por amor a nuestro reino. Oh, sí. Cuando las sirenas estén lo bastante cerca para atraparte, te arrojaré al agua. Tienes hasta entonces para explicarte. He estado explicando que esta guerra no se puede ganar. Que hay una forma mejor, una forma más fuerte. Cuando nos encarcelaron en el muro exterior, nos dijeron que debíamos decirle cuando fuéramos rescatados. Es nuestra única oportunidad de salvar esta flota. ¿Y qué palabras traidoras te dijeron mis enemigos que escupieras? Debo ofrecerle un lugar en la nueva confederación. Casa, sobresaltado, soltó al espía. Este cayó sobre la cubierta, tosiendo y escupiendo. ¿Qué? ¿Confederación? No funcionará con solo 2 naciones, mi señor. Se necesitan 3 para que haya votación y negociación. Aniska y Yesaya lo quieren a usted con ellos. Me dijeron que le dijera que, si se acercaba de manera pacífica, todos pueden comenzar a formar el consejo de inmediato, sin ningún combate. Si ataca, se verán obligados a defender sus tierras, y entonces volverán a hacerle la oferta a usted o a su heredero una vez que su armada haya sido repelida. Le ruego que tome la primera opción y evite la pérdida de vidas de nuestros soldados. ¿Tú me ruegas a mí? El canto de la sirena se hacía más fuerte, asentándose en los huesos de Casa. Levantó de nuevo al espía, con el rostro retorciéndose. Habríamos tenido una oportunidad si nos hubieras advertido de las sirenas de inmediato en lugar de retrasarte. Estás costándole la vida a estos soldados. Señor,
Usted habría asaltado la playa y habrían sido masacrados. Tenía que hacerle entender. Esta es la única opción, la mejor manera para nuestro reino. ¡Traidor! No, actué en su mejor interés. Las sirenas estaban muy cerca. En la cubierta, los marineros se preparaban para verter sus últimas y exiguas reservas de fuego mágico. Quizás podrían comprar el tiempo suficiente para que al menos algunos barcos alcanzaran la orilla y enfrentaran las defensas ahí. El príncipe Casa arrojó al espía por la borda y se llevó una mano a su espada. ¿Cuántos barcos? ¿Cuántas sirenas? Maldición, ni siquiera se había preguntado si los enanos estaban involucrados en la defensa de la playa. Si habían traído sus metales, la mínima posibilidad de atravesar las defensas con sus fuerzas considerables se reducía a nada. Mientras los soldados y marineros se afanaban en navegar hacia la costa a toda velocidad y contener a las sirenas el mayor tiempo posible, el príncipe Casa llevó un catalejo a su ojo y examinó las defensas. Elfos ocupaban las torres, la mayoría con la insignia roja de la gente de Yesaya. Esta era su frontera. Pero alrededor de una cuarta pared vestía el azul de Aniska. Era verdad, estaban trabajando juntos, y todos observaban a su flota, mirando, esperándolos. Toda una isla aguardaba su decisión, mientras su plan perfecto se hacía pedazos a su alrededor por culpa de algún grupo aleatorio de primitivos que probablemente ni siquiera habían sabido quién era él hasta hace unos pocos meses. Malditos humanos. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.